Conchita de Garamandal vino al colegio a quedarse conmigo de una manera completamente providencial. No quiero alargar. Vino al colegio, me la trajo Francisco Sánchez Ventura, catedrático de Zaragoza, su madre, Chon de Luis, que era una de las personas que más vieron las apariciones de las niñas, y después de un trajín, por fin pudo entrar en el colegio. Cuando entró en el colegio me dijeron lo siguiente: vamos a cambiarle el nombre, porque esta niña está muy solicitada por todas, le han preguntado muchas cosas, y claro, es normal que le costara. No queremos, solamente le vamos a decir que aquí la pueden ver fulano, fulano y fulano. Nos dijeron 3 o 4 personas más notables. Y no va a llamarse Conchita, se va a llamar María, para que así no sea conocida. Y así fue. Conchita entró con el nombre de María. Nadie la conocía en el colegio quién era. La que tienen ustedes aquí presente ha sido toda la vida profesora de adolescentes. Esta niña a los 16 años era realmente una adolescente. Venía de un pueblo donde no sabía casi nada, no tenía cultura. Por lo tanto, era un estudio muy profundo de la adolescencia y de esta niña, que la he conocido profundamente. Desde entonces hasta ahora he tenido amistad con ella y trato con ella. Cuando Conchita quedó en el colegio, yo me encargué de su formación. Consistía en que todas las tardes, 1 hora y pico que tenía libres, venía conmigo a un recibidor y hablábamos. Nunca le pedí que lo hiciera a propósito, que fuera forzado. Si ella no quería venir, pues no venía. Pero ordinariamente venía, y venía con muchas ganas de estar y de hablar. Dense en cuenta que Conchita venía cuando las apariciones habían terminado, cuando dijeron de ellas que se lo habían imaginado, cuando dijeron que era cosa del demonio, que había que echarle los exorcismos, cuando unos se reían y otros creían. Una niña adolescente, niñas que eran 4, pero yo conozco a Conchita, se pueden imaginar lo que les produciría a estas niñas. ¿Cómo vino Conchita al colegio? Vino dolida, vino en duda. ¿Realmente se puede imaginar lo que he visto? ¿Realmente es el demonio? ¿Cómo es esto? Y entonces yo la dejaba hablar, porque siempre he respetado, nunca le he preguntado cosas, han salido a lo largo de la conversación, y ella me fue contando. Pero ocurrió lo siguiente: un padre claretiano, que se llama Joaquín María Alonso, fue encargado por la Congregación de la Fe de estudiar el caso de Fátima. Era el único entonces que hablaba en particular con Lucía y que tenía un conocimiento bastante de Fátima. Él se enteró que Conchita había venido al colegio. Entonces vino a verme. Vino a verme y vino a ver a la Madre General, a la que le dijo que me respetaran en lo que yo estaba haciendo. Y me dijo: le voy a decir una cosa que quiero que haga. Coja una agenda y todo lo que hable con esta niña lo apunta. Y le voy a decir más: aunque pasen 100 años, que no se rompa nada. Que a los 100 años no han pasado, pero bastantes. Yo hice el diario de Conchita, inmediatamente que hablaba con ella, escribía la conversación, para que no se cambiara absolutamente nada. Lo que yo les voy a decir, lo que puedo yo decirles, es totalmente la experiencia vivida, y no admito ninguna cosa que han dicho o han dejado de decir. Lo que yo tengo en el archivo pertenece a cartas originales, a trato, que lo voy a nombrar, de personas bastante instruidas en el caso, y nunca aceptaré algo solamente porque me han dicho, sino por lo que he vivido. Entonces escribí ese diario. ¿Cómo era Conchita? Pues mire, una niña adolescente, sin cultura,
completamente atacada a que eran cosas que se hacían ellas. Pero ¿cómo podían decir eso? ¿Cómo puede estar una niña 7 horas en éxtasis? Cuando le echaban colirios en los ojos, el doctor Piñar, Ortiz, Morales, etc. ¿Cómo es posible? Entonces, esta niña la voy a calificar. En el tiempo que la estudié, desde entonces hasta ahora, la voy a calificar. Una niña con una gran... Era completamente personal, tenía mucha personalidad. La que más personalidad tenía de las 4. Con mucho sentido del humor. De tal manera que cuando terminó el colegio y me mandó la primera carta, lo que hizo fue meterme una mariposa de esas que se echaban a volar en el momento que se abría la carta. Y me dio un susto morrocotudo. Entonces, era sencilla, muy sencilla. Era caritativa. Jamás la encontré en el colegio quejándose de nadie. Y no hubo, alguna persona hubo que no la trató bien. Humilde. Tengo por sus escritos, por los míos y por todo, cómo ella se pone delante de Dios diciendo, hay que ver cómo soy, Señor. ¿Qué defectos tengo? Y entre los grandes defectos que decía, que le gustaba leer las revistas, que le gustaba arreglarse la cara, y yo no la vi nunca arreglada, que estas cosas completamente inocentes, pero ante su caridad, su sencillez, su hondura, su búsqueda de la voluntad de Dios, que en el diario mío, tanto como en los diarios de ella que tengo, lo expresa totalmente. Esto no se puede concebir en una niña adolescente. ¿Cómo puede en un colegio que nadie la conozca, cuando se estaba poniendo su nombre por todo el mundo? ¿Cómo puede callar esta niña y silenciar lo que era? Pues lo hizo. De tal manera que cuando terminó, cuando ya se enteraron a cabo de un año quién era, como la pobre no salía, pues tuve que poner 4 niñas que la acompañaran de buena conducta en el colegio a darse un paseo algunas veces los domingos, porque estuvo interna. De esas 4 niñas, 2 son religiosas concepcionistas, y una de ellas, que está trabajando primorosamente, por decirlo de alguna manera, en África, me dijo que debía su vocación a Conchita de Garabandal. Bien, esta es la primera realidad de mi conocimiento de Garabandal, porque yo no conocía Garabandal. Cuando ya me la pusieron a la niña me explicaron todo, pero yo no conocía. La segunda realidad para creer en Garabandal fueron los testimonios. Los testimonios que pude yo conocer no eran de la gente del pueblo que no lo conocía, no era de cualquier persona de fuera que hay que ver lo que creen, sino que les voy a nombrar con quién pude tratar, debido a que no podía tratar con las personas porque eran también un poco limitadas. El padre Pesquera, que ha escrito Se fue con prisas a la montaña, el libro más claro, objetivo y detallado que se ha escrito, porque era en aquel momento. El padre Pesquera, cuando se enteró que yo tenía el diario de Conchita, me lo pidió. Ingenuamente se lo dejé. Y entonces, sin decirme nada, publicó en ese libro de Se fue a prisas a la montaña alguna parte de lo que yo escribía en el diario. Ese fue el padre claretiano, el padre Pesquera. ¿Con quién más pude tratar de las apariciones de Garabandal? Con Lafiner. Era un sacerdote extraordinario francés que vivió profundamente las apariciones de Garabandal. Con Jacques Lesserre, que era catedrático de la Sorbona de París. Con ellos me comuniqué varias y bastantes veces. Tengo cartas de algunas personas, hasta de 50 cartas de ellas. Me comuniqué con el padre Ramón María Andreu, jesuita,
que con su hermano tiene algunas cosas que pasaron muy notables en Garabandal. Y le dije, padre Ramón, ¿qué tengo que hacer yo en la formación de esta niña? Y me dijo, usted no tiene que preguntarme nada. Haga lo que crea conveniente consultando con Dios. Y así lo hice. Hablé con el padre Lucio Rodrigo, que tenía fama de santo y de sabio, en comillas. Y personalmente los conocí, traté bastante, y el padre Nieto, que fue confesor de Conchita cuando salió del colegio. El padre Nieto está en proceso de beatificación. Entonces, del padre Lucio Rodrigo, que tenía una fama extraordinaria, tengo 50 cartas. El archivo que tengo de Garabandal son 23 carpetas, así de grandes y así de gruesas. No ha llegado a mí algo que lo haya dejado pasar. De tal manera que cuando las siervas del hogar de la madre, fundadoras de esta congregación, me vinieron a ver, igual que don Rafael, que era el que ha fundado esto, que vio a la Virgen en Garabandal, me dijeron, ¿por qué la Virgen la ha escogido a usted? Y les di esta contestación, por conservadora. Se quedaron como diciendo, pero bueno, esto se va por la política. Dice, no, porque conservo todo. De tal manera, ustedes se van a extrañar, que cuando Conchita salió del colegio o cuando metieron a la niña en el colegio y Francisco Sánchez Ventura me mandó un telegrama diciéndome que la mandaban en día determinado, tengo ese telegrama guardado. Desde el primer telegrama a todo lo que ha venido hacia mí, todo lo tengo guardado en el archivo. Estos testimonios también fueron, otro testimonio muy importante, el doctor Pucernau. El doctor Pucernau era un psiquiatra notable catalán. Traté con él mientras estaba con Conchita. Ha escrito un libro, que tengo yo, un folleto que tengo, donde hizo Pucernau un estudio de psiquiatría, fenómeno por fenómeno, de lo que les pasó a las niñas y lo que psiquiatramente se podía considerar. Y después de este estudio minucioso, cuyo libro digo que guardo, además que hablé con él, dice, no he conocido en mi vida niñas tan sencillas como estas, tan normales. De tal manera que un día me dijo, voy a ver si hago ver qué clase de sugestión tiene Conchita. Y en aquel recibidor donde estábamos solamente las dos, quiso hipnotizarla. Yo sentada, Pucernau y la niña al frente. Y empezó la forma de hipnotizarla. Cada cosa que decía Pucernau se tronchaba de risa de psiquiatría. Era imposible hipnotizarla. Y me dijo Pucernau, fíjese, no tiene ningún poder de sugestión. Esto lo hizo delante de mí. Pucernau, que también eso le traté, pero también hay otras personas a las que personalmente no conocí. El padre Pío, que estuvo con Conchita, de lo cual no hay ninguna duda, y Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, amiga grande de Conchita de Garabandal. Cuando Conchita de Garabandal, ya mayor, toma su vida y tiene un sentido y por qué lo hizo, Teresa de Calcuta fue su amiga. De tal manera que unas veces le dijo Conchita, me han dicho, eso es lo que son los periodistas, a lo mejor aquí hay muchos, pero que, en fin, algunas veces se pasan. Dice, vamos a que nos dé una charla esta chica, que queremos publicarla. Y Conchita le dijo a Teresa de Calcuta, me han pedido una conferencia para publicar esto. ¿Y qué hago? Y le dijo Teresa de Calcuta, lo primero, hablar con el obispo, que le dé permiso. Y segundo, que si todos hablan de todo, y en el periódico se habla de todo, ¿por qué no se va a hablar de algo que merece la pena? Y le aconsejó que lo hiciera.
una de las religiosas de Calcuta fue la madrina de uno de los hijos de Conchita. Así que estos mínimos personas, porque son muchas más, personas con cultura, con conocimiento, daban su opinión sobre Garabandal. El tercer motivo, realidad, por la cual era más importante, el conocimiento de Conchita, los testimonios, el tercer concepto de realidad con que yo creo en Garabandal es las apariciones en sí mismas. Es algo que quizá no se haya visto como se debe de ver. La Virgen se presenta como madre. No se presenta la Virgen que indica lo que tienen que hacer, buenos, malos, desastres. Se presenta como madre, que juega con ellas, que ríe con ellas, que entiende lo que ellas les dice, que a pesar de dar sus mensajes no fueron folios y folios, 2 mensajes solo. Un mensaje sobre cómo tenemos que ser buenos, hacer sacrificios, penitencia, amar a la Eucaristía, etcétera, etcétera, que lo tenéis que saber porque además el libro lo dice. Pequeño, de tal manera que la gente dice, pues estas cosas ya las sabemos. Y el segundo mensaje fue el de los obispos, sacerdotes y cardenales. Que aquello nos gustó, como es natural. Si vosotros tenéis vuestra familia, no queréis que hablen mal de vuestra familia, normal. Y eso fue lo que motivó también una cierta reacción negativa en cuanto a esto. Pero me voy a fijar precisamente no en lo negativo, sino en lo positivo. La Virgen, algunos han dicho ahora, pero es que ¿cómo? Que las niñas corrían, que las niñas caían al suelo, que las niñas... Pero bueno, ¿y qué pasa? Alguien me dijo hace poco, un sacerdote, me dice hace poco, pero bueno, es que esta no se parece ni a lo de Fátima. Aquella de Fátima fue mucho más así, pero estas que corrían, que bajaban, que... Recuerdo que yendo a Garabandal un día, después de terminado de irse Conchita, subí a los pinos de Garabandal, que si alguno ha ido, sabe que están altos, empinados y llenos de rocas para bajar. Me encontré que había una chica que estaba rezando ahí a los pinos, absorta. Y entonces me acerqué y le dije, oiga, perdone, ¿usted estuvo con las apariciones de Garabandal? Dice, soy prima de Conchita. Entonces, ¿cree usted en las apariciones? Y me hizo lo siguiente, no me habló nada. Se acercó al borde de los pinos. Arriba, toda la bajada de los pinos llena de rocas, de piedras. Y me dijo, ¿ve usted esto? Pues las he visto bajar de espaldas y sin rozar el suelo. Esto no lo ha visto solamente mucha gente. Yo tengo esas alumnas en el colegio que la vieron sin pisar el suelo. ¿Cómo estas niñas se quedaban en éxtasis sin dormir? A las 4 de la madrugada, horas y horas, en esa preciosísimo semblante de alegría. No te vayas, decía, no te vayas, quédate un poquito más a la Virgen. Y habían estado a lo mejor 2 horas. No te vayas. Pero voy a contar una anécdota espiritual que a mí me hizo mucho bien. Me lo contó Conchita. Como la gente quería que hiciéramos sacrificios, pues venían muchos a decirnos los sacrificios que teníamos que hacer. Y le dieron unos cilicios a las niñas de 12 años. Y esos cilicios le dijeron, pónganse en la cintura y hay que sufrir por el amor de Dios. No se lo dieron a Maricruz, era la más pequeña. Pero Conchita me contó lo siguiente. Cuando apareció la Virgen, le dije a la Virgen, llevamos unos cilicios, nos lo hemos puesto en la cintura, flojito, para que no nos haga daño. ¿Y qué hizo la Virgen? Sonrió y nos contestó lo siguiente: lo que yo pido de vosotras es la fidelidad en la vida ordinaria. No quita el sacrificio y la penitencia, lo dice en el mensaje, pero les pide sencillez, completamente sencillez. Y cuando estaba con ellas, muchas veces decía, decidme de mis hijos, porque todos son mis hijos.
Decidme, ¿qué quieren? ¿Qué piden? Era una maravilla. Las apariciones de Garabandal están llenas de dulzura maternal, están llenas de amor de la Virgen, de sencillez, de acercamiento al hombre tal como es, y aquellas niñas rían, jugaban, escuchaban, y muchas veces sin dormir. Y ahora voy a contar solamente, para no cansar, algo que me contó su madre, la madre de Conchita. Tuvo que ir Conchita al médico a Santander. Tenía 39 de fiebre. La llevó a Santander y al venir de Santander, le dice Conchita, porque ellas tenían las llamadas. A la segunda llamada, si habéis leído lo sabréis, como una alegría interior fuerte, aparecía la Virgen. Al llegar a Garabandal estaba nevando. Y entonces, con 39 de fiebre, y le dice Conchita a su madre, vamos a los pinos. ¿Pero cómo vamos a ir a los pinos? Nevando. ¿Y cómo estás? Madre, vamos a los pinos. Me llama la Virgen, vamos a los pinos. Subí sola con ella a los pinos y cayó en los pinos en éxtasis. Madre, no comprendo cómo me hizo a mí a eso cuando tantas veces la había visto. Yo no tenía necesidad de estar sola con ella y que hiciera un éxtasis fingido. Queda en éxtasis y la nieve va cayendo y la va cubriendo. Estaba de rodillas. Y entonces su madre, yo como madre, hacía el gesto la señora, como madre empecé a quitar la nieve que caía sobre las piedras, las piernas de mi hija. Era imposible. Y entonces dije, bueno, pues si es la Virgen, ¿qué le vamos a hacer? Pero esperaremos. Cuando terminó el éxtasis, Conchita le dijo a su madre, no nos vamos ahora mismo, vamos a rezar una estación. Y de rodillas rezaron allí. Si eso os parece una tontería, a mí no me parece. Entonces, de estas cosas hay muchas de sencillez. Sé tanto que no quiero alargar más. Con estas tres realidades, Conchita, testimonios y la Virgen, que es lo más importante, creí en Garabandal.